la comunidad de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 2. De nueva cuenta, buenas noches a todos. Espero que el audio se escuche claramente. Vamos a dar inicio con pues vamos a compartir pantalla y poder observar una presentación que trae esta semana número 2. Reitero, les doy la más cordial bienvenida a todos y pues vamos a iniciar, nos vamos a ir a lo concreto, que es analizar serían las actividades integradoras 3 y 4 y posteriormente estaremos para elaborar estas actividades. Seguramente ya traigo dispuestos algunos archivos que nos van a permitir visualizar parte de las actividades. Me dispongo a compartir la pantalla y voy a cerrar la cámara unos segunditos, correcto. Y ahí está. Vamos compartiendo pantalla y tenemos lista la presentación. Bueno, de nueva cuenta, bienvenidos todos a esta sesión correspondiente a la semana número 2, módulo 4, textos y visiones, dictador José Alfonso Ángeles Gutiérrez, y voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión en la que estaremos analizando, haremos unos comentarios breves sobre los resultados de generales, como extensiones, el tema del plagio, este módulo que yo creo que ustedes ya estarán identificando que uno de sus principales objetivos de comprensión lectora, de análisis de lectura, y que en ese sentido están poniendo en práctica todos estos conocimientos en el del módulo. Pues comenzamos. El propósito de la sesión 4, de la misma manera, exhortarlos y hacerles la atenta invitación. Esta semana no tenemos actividades sociales y 4. En lo referente al avance de las actividades de la semana número 1, tuvimos una cantidad de entregas aproximadamente de 40 actividades. El grupo es un número bajo. Estamos hablando que hay pues estado ausentes, según por lo que he observado, son aproximadamente, pues prácticamente es muy probable que no se hayan participado no solamente en este módulo, sino muy probablemente nos preocupa porque pues el grupo está perdiendo una cantidad elevada de alumnos, específicamente en este módulo 4. Entonces, cerramos esta semana con aproximadamente 40 entregas, tanto de la actividad integradora 1 como de la, si no mal recuerdo, entre 2 y 3 trabajos producto de que tuvieron alguna problemática en la semana y que no pudieron concluir sus actividades. Recordemos que en la situación de las extensiones, al cerrar la semana disponemos de 72 horas para dirigirse al tutor y a un servidor para poder solicitar estos apoyos que espero que en la medida de lo posible sean los menos, que se organicen en sus tiempos y que puedan entregar estas actividades en tiempo y forma. En el siguiente punto, bueno, la recomendación que hago semana tras semana, el día lunes les envié un mensaje masivo haciendo algunas recomendaciones, que es descargar la guía de la semana, revisar todos los contenidos, todos los materiales, y que si aún así con estas herramientas, con estos materiales, tenemos dudas para hacer las actividades, pues cuentan con el apoyo de un servidor para que les pueda brindar alguna asesoría o algún material adicional para poder hacer estas actividades, ¿correcto? Que en ese sentido, estas actividades de la semana 2 son un poco de las más laboriosas para elaborar. No son complejas, pero creo que sí se llevan su tiempo. Entonces, es importante que consideren este aspecto porque, pues, por la dinámica que observo que hacen de entregas, la mayoría, me atrevo a decir que más de la mitad del grupo está entregando sus actividades entre el sábado y el domingo,
y en ese sentido, si no se toman el tiempo para ir haciendo poco a poco estas actividades, se les va a hacer pesado. Entonces, mi recomendación es de que organicen ahí su tiempo para elaborar estas actividades. En lo que respecta al orden del día, ya mencionaba, estaremos haciendo la presentación de las actividades integradoras 3 y 4. Ya hacía yo la invitación de seguir participando en el foro Aprendiendo, la importancia de participar en este foro. Recordemos que si bien son foros que no se evalúan, recuerden que todo el tiempo y dedicación que ustedes realicen en su formación académica es una evaluación que es sumativa y creo que saben que al finalizar el módulo, pues se considera esta dinámica de participación que ustedes vienen teniendo a lo largo de cada semana y obviamente pues la participación que ustedes van teniendo en cada uno de los foros. Correcto, ya hacia el comentario tenemos actividades formativas. Recuerden que estas actividades formativas no tienen extensión, entonces también es importante irlas elaborando poco a poco. Ya hacia el comentario de las extensiones, disponemos de 72 horas al cerrar la semana para solicitarlas previo autorización del tutor y obviamente de un servidor para poder valorar y considerar si se les puede brindar el apoyo de la extensión y de manera general, pues bueno, las recomendaciones de las actividades integradoras que ya lo mencionábamos, el nombre de nuestro módulo que es Textos y Visiones del Mundo, pues nos queda claro que una de las competencias que más debemos de fortalecer es el hábito, el gusto por la lectura. Entonces, esta semana no es la excepción y nos vamos a centrar específicamente en textos muy interesantes que vamos a abordar en esta semana. Pues entramos de lleno a las actividades para ir tratando de despejar dudas. Estoy también paralelamente revisando el chat por si de manera particular algún compañero va teniendo alguna duda, lo voy despejando estas dudas para que podamos ir generando o más bien despejando las dudas que vayan surgiendo de estas actividades. Pues bueno, ¿qué se va a realizar en la actividad integradora 3? Vamos a leer paso a paso cada uno de los puntos para posteriormente visualizar algunos aspectos en la plataforma de los materiales y pues por obvias razones ir despejando las dudas. Bueno, en el punto número uno vamos a leer con atención las instrucciones. En el punto número 2 lee esta breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de la autora Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, que yo creo que en algún momento hemos visto, o más bien, ahí nos haríamos la pregunta, ¿quién no ha visto una película de Frankenstein o una caricatura? Es posible que cada uno de nosotros tenga ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas. Posteriormente, descarga la obra completa y lee únicamente el capítulo 4 y el capítulo 5 correspondiente al volumen número 1. Creo que hasta aquí, este punto 2, nos queda claro qué es lo que tenemos que realizar. Sin en cambio, en el punto número 3 nos dice que tomemos nota de nuestras primeras impresiones. ¿Qué serán nuestras primeras impresiones? Bueno, qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos evocó en nosotros o en ti la lectura de estos capítulos. Necesitarás tomar nota, ¿sí? De, de estos apuntes que tú realizaste porque te van a servir para elaborar la actividad. Posteriormente, en el punto número 4, ya que ustedes hayan leído la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo, van a leer la obra o el texto La debutante de la autora Leonora Carrington.
Al igual que en la lectura anterior, van a tomar nota de sus primeras impresiones, qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en cada uno de ustedes la historia, van a tomar nota porque viene el otro punto que es el 6. Vas a abrir una presentación de PowerPoint o diapositivas Google y en esta presentación, en el punto número 1, vas a colocar tu nombre completo, tu grupo y el título de tu actividad. Y posteriormente vas a colocar tu primera impresión de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Vas a retomar lo que escribiste en el punto número 3 y vas a representar con una o varias imágenes las emociones, los sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos, ¿correcto? Entonces, reitero aquí, vas a colocar imágenes relacionadas al texto de Frankenstein en el que tú coloques las emociones, sentimientos o pensamientos que trajo consigo el haber leído esta lectura. Acompañada a tus imágenes, vas a colocar una breve descripción de tus imágenes de no más de 50 palabras, ¿correcto? Hasta aquí, esto es lo que van a ir realizando en este primer punto de la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo. Posteriormente, en lo que es Mary Shelley y su contexto, vas a investigar en Internet el contexto de la obra de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX, por qué escribió la autora esta obra y vas a elegir los elementos que tú consideres más relevantes del contexto a partir de que, pues, identifiques, el contexto en el cual la autora escribió esta obra, ¿correcto? Entonces, aquí en este punto número 3, nos dice que vamos a elegir los elementos que nosotros vamos a considerar más relevantes del texto para el análisis del el contexto y representarlos en una diapositiva. Puedes aquí en este punto considerar integrar un audio, pues este audio, esta grabación que tú consideres colocar, pues no puede durar o puedes establecer un tiempo de 1 minuto o en su defecto puedes colocar una breve redacción de no más de 50 palabras. En este caso, nos solicita que usemos nuestra creatividad, ¿correcto? Bueno, en el punto número 4 nos dice lo siguiente. Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario que vamos a identificar. En este caso, identifica qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Entonces, en este caso, vamos a em, establecer 2 frases que representen parte de la obra y vamos a acompañar estas frases con imágenes que permitan ilustrar lo que tu frase quiere decir, ¿verdad? En el punto número 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en el capítulo 4 y en el capítulo 5, vas a reflexionar. ¿Cuál es el sentido de la vida de Víctor, para Víctor Frankenstein? Recuerda revisar recursos sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Explica tu elección, ¿correcto? Bueno, hasta aquí seguimos con la obra de Frankenstein.
En el punto número 6 nos dice o nos da la siguiente indicación. Primera impresión, la debutante de Leonora Carrington. Retoma lo que escribiste en el punto 5. ¿Cómo lo realizaré? Y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de la historia. Acompaña tus imágenes de una breve descripción, no más de 50 palabras, sobre tu impresión. ¿Correcto? Ahora pues estamos analizando la obra de Leonora Carrington, la debutante. En el punto número 7 nos dice, Leonora Carrington es su contexto. Vas a investigar en Internet el contexto de la obra de la autora, cuándo y dónde fue escrita esta obra, cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalo en la diapositiva. En este caso, al igual que en el punto anterior, en la obra de Frankenstein vas a emplear audio o texto. Quiere decir esto que si tú quieres dar respuesta a este punto grabando un audio, lo puedes hacer o en su defecto con un texto que no pase de más de 50 palabras. Nos sugiere que esto lo dejemos a tu creatividad. Posteriormente, en el punto número 8, la debutante, una obra perteneciente al movimiento literario al que corresponde. Identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. En el punto número 9, la debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto reflexiona, ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Explica tu elección, ¿correcto? Y en el punto número 10, la ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios. ¿Qué es ficticio? Pues bueno, algo que es irreal, ¿verdad? Algo que no existe. Y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalo con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. En el punto número 11, no se te olvide colocar las fuentes de consulta. Revisa el manual de citas y referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Hasta aquí, este punto concluye con todo lo que es la elaboración de las diapositivas. Sin en cambio, aquí no concluye nuestra actividad, ya que se haya guardado el archivo de estas diapositivas, respetando todos los criterios que aquí hemos mencionado. Vamos a decorar la presentación. Es importante que, bueno, si te auxilias del PowerPoint, puedas colocar un fondo, elige un tema, si lo deseas, ¿eh? Si lo deseas, porque luego me preguntan, ¿es obligatorio colocarle transiciones a la presentación? No, no es necesario. Si quieres colocarle transiciones, colócalas. Si no, no hay mayor problema. En fin, nos sugiere dejar salir nuestra creatividad y en ese sentido, por eso hago aquí la aclaración. No es necesario colocar transiciones y tampoco es un juicio de valor al momento de evaluar si colocas o no colocas las transiciones. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí tenemos ya nuestro archivo en PowerPoint. Lo guardamos con la nomenclatura que ya ustedes conocen.
apellidos, guión bajo nombre, guión bajo módulo 4, semana 2, actividad integradora 3. Ya que hayamos guardado este archivo, viene la otra parte. Puedes guardar tu presentación en alguna nube de almacenamiento en la red. Para que puedas hacer esto, ya que la guardes en algún espacio, genera un enlace a dicho archivo y configura los permisos de tu archivo para que las personas con las que lo compartas puedan verlo. Si necesitas ayuda, puedes revisar. Aquí nos proporcionan diferentes enlaces para saber cómo guardar un archivo y compartirlo, ya sea en la plataforma Google Drive, OneDrive, Dropbox o iCloud. Entonces, aquí es muy importante hacer la aclaración. Eh, Hay algunos compañeros que usualmente tienen la duda, ¿qué sucede si no guardo o no genero el enlace de la presentación? ¿La presentación la pueden subir a la plataforma? Sí, se puede subir la presentación en la plataforma o se puede también generar el enlace de esta presentación al subirlo en alguna de estas nubes o de estos espacios de almacenamiento que hay en la red. No hay mayor problema. También me han preguntado, una duda común es, si ya genero el enlace, ¿dónde voy a pegar este enlace? Muy fácil, puedes abrir un documento en Word, puedes pegar ahí tu enlace o al momento de subir ustedes una tarea, hay un espacio donde viene colocar comentario. Ahí puedes pegar en este caso, el enlace de tu presentación y pues yo lo puedo visualizar. Es importante que antes de que ustedes generen el enlace y suban su presentación en algún espacio de almacenamiento, corroboren que efectivamente sea visible dicha presentación. Entonces, es muy importante esta situación. Entonces, recapitulando este punto, eh, el que puedas subir únicamente la presentación a la plataforma es válido, se vale que así lo hagas. Si generas el enlace en alguno de los espacios de almacenamiento, también es correcto. ¿Cómo puedo colocar este enlace? Ya lo explicaba, puedes colocar un documento en Word o en una sola diapositiva de PowerPoint puedes colocarlo o en su defecto en el espacio de mensajes o comentarios, puedes pegar ahí el enlace y yo pueda visualizarlo. Entonces, creo que hay alternativas. Entonces, por eso aquí en este punto ubica en el apartado texto en línea, cuando añadas tu envío y pega ahí la liga de tu presentación, a eso se refiere y que lo puedan colocar al momento de contestar su actividad, puedan pegar ahí el enlace y yo pueda visualizarlo, ¿correcto? Entonces, aquí importante, comprueba que el enlace a tu presentación en la nube sea correcto antes de enviarlo, cópialo y pégalo en una ventana de incógnito privada para ver si se abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo. Tu evaluación depende de que este archivo sea visible. Entonces, aquí hace muy bien la aclaración. La evaluación de esta actividad depende de que el facilitador, en este caso un servidor, pueda visualizar la presentación. La presentación es válida, que la puedas subir directamente a la plataforma o que compartas el enlace en alguna de estas nubes de almacenamiento en la red para que yo pueda visualizarlo. Por eso aquí viene en este punto opcional. Si tu presentación pesa menos de 20 megas, carga tu archivo en la plataforma como lo haces normalmente, verifica que lo entregues en el formato adecuado y con esto concluyes lo que corresponde a esta actividad. Creo que hasta ahí espero que no haya dudas. Estoy paralelamente revisando algunos mensajes en el chat para que vaya despejando estas dudas, pero de manera general es lo que van a ir realizando, ¿correcto? Bueno, me voy a enfocar en seguir con las actividades para mencionar y ahorita revisar algunos puntos de la plataforma. ¿Qué vamos a hacer en la actividad integradora 4? Bueno, en la actividad integradora 4, a diferencia de la actividad integradora 3,
viene un poquito más simplificada. Creo que cuando nos dan un archivo o un descargable donde nos indican paso a paso o simplemente vamos complementando lo que nos solicita, se nos facilita un poco más el trabajo que al elaborar totalmente un archivo de cero para complementar toda una serie de actividades, como es el caso de la presentación anterior. Entonces, ¿qué vamos a entregar en esta actividad integradora 4? Un documento elaborado en un procesador de textos en el que compartas tus reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Lee con atención las instrucciones. Hay que descargar este archivo. Yo este archivo ya lo tengo descargado. Bueno, siguiendo las instrucciones, resuelve lo que se te indica en el archivo. Para ello, necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos de Word o documentos Google. Una vez que realices lo que se te indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera, con la nomenclatura que ustedes ya conocen, carga el archivo en la plataforma y recuerda que debe estar guardado en formato doc o docs. ¿Correcto? Bueno, es algo de la eh, eh, presentación para visualizar el documento en Word. Y aquí nos explica, este es el documento que ustedes van a descargar. Este documento dice lo siguiente y nos da las siguientes indicaciones. Nos dice que, o bueno, el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español. Después responde. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si tu respuesta es sí, ¿en qué lengua? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Eh, ya que hayas dado respuesta a estas preguntas, vas a buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad o en la comunidad de una persona que conozcas. En este caso nos vienen sombreados ambos aspectos. Podemos revisar el texto del Canto de la Primavera en la red, dando control clic izquierdo para poderlo visualizar y de la misma manera este apartado, ¿no? Eh, Posteriormente, en el punto número 3 nos dice graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, un minuto como máximo. Sube tu audio a la nube y pega el enlace en este recuadro y verifica que efectivamente pues haya quedado guardado en la red y se escuche. Reflexiona y comenta de forma breve 3 a 5 líneas por qué elegiste este texto o fragmento. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió? Revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve 3 a 5 líneas. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta.
En el punto número 7, busca en Internet alguna muestra lírica mexicana que te guste, algún corrido, alguna copla, algún son, una bomba o cualquier otra, de preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas y comparte el enlace en este recuadro. Verifica que la liga funcione, ¿correcto? Bueno, en el punto número 8, reflexione, comenta de forma breve de 3 a 5 líneas por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, pluricultural, justifica tu respuesta. Último, con base en todo lo que sea de la literatura, en la construcción de donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Justifica tu respuesta. Abrir algunos de los aspectos que ya previamente tenía Einstein. Aquí es donde van a encontrar, se van a 4 y capítulo 5, la reseña que los alumnos, bueno, hago la comparación, y que nos suele pasar mucho que tú llegaste, pues terminas viendo otra película, ¿no? Entonces, pues antes de entrar a verla dices, bueno, ¿y de qué trata la película? Pues te dan una pequeña sinopsis, algo similar es una reseña, ¿no? Entonces aquí esta reseña nos da un pequeño bosquejo de lo que es la obra. Ambos materiales están disponibles. También está disponible el texto o la obra de la debutante. A ver, ahorita espero que no me haya. Yo creo que sí, ya me sacó la plataforma por, por inactividad. Así es, ya me había sacado. Pero bueno, entonces en ese sentido, aquí están disponibles ambos materiales. Ya ustedes los pudieron observar. Si llegase a haber algún problema, pues bueno, yo les estaré comentando o, o sugiriéndoles algunas ligas o algunos links. Voy dejando de compartir la pantalla y ir haciendo unos breves comentarios referente a nuestras actividades de esta semana número 2, ¿correcto? Muy bien, dejamos de presentar nuestra pantalla. Estamos esperando que se visualice. Ahí estamos regresando después de dejar de presentar la pantalla.
Y pues bueno, vamos a ir haciendo nuestro cierre de la misma manera o paralelamente en esta sesión que eh, estamos teniendo el día de hoy, pues estamos explicando la dinámica de trabajo que estaremos llevando a cabo en esta semana número 2, específicamente en nuestras actividades 3 y 4 respectivamente, ¿correcto? Pues les hacía el comentario, prácticamente estas hay que organizarnos en nuestros tiempos para hacer la actividad y en ese sentido, si hay alguna duda en lo particular, pues yo pueda despejar esta duda, ¿correcto? Entonces, por experiencia, siempre usualmente a veces los alumnos coinciden en tener algunas dudas en, en la actividad, eh, ya así el comentario de cómo deben de guardar la presentación, cómo pueden subirla. Aparentemente ustedes dirán que es compleja, pero mucha de la temática de la presentación viene muy relacionado a aspectos visuales. Entonces, encontrarán un sinnúmero de información, imágenes que les pueden servir para integrar todos los elementos que le piden o que le solicita la presentación. Recuerden revisar todos los contenidos referentes a estas actividades y en ese sentido ir complementando todos estos ámbitos. Yo voy a colocar entre el día ya martes eh, algunos aspectos que considero que son importantes para que puedan ir despejando algunas dudas en lo particular en estas actividades y en ese